pero no pueden hacer nada, no pueden ser salvos. Entonces, decimos que creer es diferente a la fe. Hay muchos creyentes que no tienen la fe necesaria para dejar que Dios guíe sus vidas. Es que esto yo me dirijo así y yo lo voy a hacer así y yo... No, ¿dónde está tu confianza en Dios? Tenemos que depositar esa confianza en Dios. Todos los cristianos debemos tener esa fe y puede aumentarse en la medida que nosotros nos alimentamos de la palabra, en la medida que le buscamos en oración, en ayuno, a esa búsqueda diaria, amén, de nuestro Dios, para poder ir creciendo, para ir madurando. Y entonces decimos, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1, ¿qué es lo que dice? Alguien que me diga rápidamente. La convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, pero como yo no conozco nada de la Biblia, ni sé nada, y soy una persona que no tiene ni letra y ando por ahí caminando, oye, pero ¿qué significa eso? Alguien que me diga, hermano Pedro. Un teólogo a una ancianita, ¿verdad? Quiso quizá avergonzarla con su conocimiento y todo eso, preguntándole a ella qué era fe. Y ella simplemente le dijo, bueno, para mí fe es, Dios dijo y yo creo. Ahí está. Dios lo dijo y yo lo creo. Amén. Aleluya. Sencillo. No necesitamos mucha teología, no necesitamos mucho conocimiento, no necesitamos, ¿sí? Y hay que hacer ese claro ejemplo. Si Dios dijo, yo lo creo. Amén. No hay más. ¿Sí? ¿Por qué es difícil entonces tener fe? Porque estamos acostumbrados a ver. Y el verso este nos dice que es la convicción de lo que no se ve. Cuando Israel salió de Egipto y llegan allá al monte y Moisés sube y se tarda allá arriba, entonces el pueblo se desespera y dice, oye, ya no vemos a Moisés, ¿qué pasó? Y ya no escuchamos nada y oye, Abraham, haznos algo que podamos ver, haznos unos dioses y vamos a decir que esos fueron los que nos sacaron de Egipto y vamos a servirlos a ellos. Aleluya. Israel pidiendo rey. Nosotros queremos ser como los demás reinos, queremos alguien que podamos ver. Oiga, ¿cómo puedes pedir a un hombre cuando tienes a Dios guiando tu vida, cuando tienes a Dios guiando tus pasos, cuando Él va delante de ti, cuando tenían y sabían todo lo que Dios había hecho desde que Israel salió de Egipto? Sin embargo, ¿sí? Para Israel era difícil no ver, caminar por fe. Tenemos que aprender a caminar por fe. Y hay muchos conceptos equivocados de la fe. Hay muchos que dicen tener fe, pero en realidad lo que sucede es un optimismo. Y el optimismo no tiene ese elemento de certeza, ¿sí? Yo tengo fe que me va a ir bien en el negocio que estoy emprendiendo. No hay ese elemento de certeza, de seguridad. Estás siendo optimista de que te va a ir bien, pero hay tantas circunstancias que se pueden presentar en el cual puedes fracasar. No hay esa certeza, esa seguridad. Pero la fe tiene su base en Dios, en la palabra. Por eso es totalmente seguro. Por eso existe esa certeza, esa seguridad de que si Dios dijo, como decía nuestro hermano reverendo, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Si Dios promete, dice, Él es fiel a su palabra, y ni una coma, ni una tilde, nada va a pasar. Sí, el mundo entero va a pasar, pero su palabra se cumplirá al pie de la letra. Ahí está la seguridad, ahí está la certeza. A veces pensamos que lo importante en la fe, muchos otros piensan que lo importante en la fe es la cantidad de fe que yo pueda tener.
Si yo tuviera un poquito de más fe, estoy seguro que Dios sí me contestaría. Queremos como poner en una balanza, queremos cuantificarla, queremos ver, ¿sí?, cuánto pesa nuestra fe, como si la cantidad es lo que importara. Sí tenemos que crecer en ella, pero no es así como Dios obra. Lo importante de la fe es el objeto de ella. Lo importante de la fe es en quién estoy creyendo. ¿Qué tan digno de confianza es la persona en quien yo estoy creyendo? ¿Y será Dios digno de nuestra confianza? Entonces nuestra fe está segura. Podemos estar seguros que Dios cumplirá su palabra. Decimos entonces, y hay quienes piensan que la idea que podemos obligar a Dios a actuar en cierta forma cuando tenemos fe que lo hará. Pues yo tengo fe que Dios tiene que hacer esto así. Limitamos a nuestro Dios y lo queremos hacer un molde de Él para que actúe conforme a mi manera de pensar. No es que yo tengo fe en que si yo pido un carro del año, Dios me lo tiene que dar. Y no es así. No podemos obligar a Dios a que actúe de cierta manera. Él es soberano, es un atributo que Él tiene, es exclusivo de Él, su soberanía. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Nosotros nos sometemos, nosotros le creemos y que Él nos va a dar, porque dice que todo don perfecto, toda dádiva, todo lo bueno, todo lo bueno de Dios no procede nada malo. De Dios no va a venir maldición para usted. De Dios no desea su fracaso, que es lo que Dios quiere. Dice la palabra, vino, pero porque Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Él quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere que un día nosotros estemos delante de su presencia. Él quiere que moremos eternamente con Él. De Él proviene todo lo bueno, no proviene nada malo. Entonces nos sometemos a Él. ¿Cómo pedimos entonces? Pues tiene que ser conforme a su perfecta voluntad. Así tenemos que pedir, conforme a su perfecta voluntad, no conforme a mis caprichos o conforme a mis deseos. Es la voluntad de Dios y no la mía. Jesús mismo nos lo dijo. Jesús mismo nos dejó ejemplo. Señor, pasa de mí esta copa. Y era una situación, oiga, extrema, tremenda. Pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Yo confío, yo tengo ese elemento de seguridad, de certeza. Así usted y yo cuando pedimos, Señor, conforme a tu voluntad. Tú sabes si me conviene, tú sabes si no me conviene, tú sabes lo que necesito. Señor, no me des más ni me des menos, no me des más para que no me olvide de ti, no me des menos para que no tenga yo que robar y tenga que andar. Dame lo que necesito. Yo creo que tú sabes lo que necesito. Yo creo que tú vas a proveer lo que necesito. Yo sé que tú no me vas a dejar solo. Yo sé que tú me vas a venir y vas a se me fue la palabra, vas a actuar en mi necesidad conforme a tu perfecta voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Primera de Juan capítulo 5, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, escrito está, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuevamente, si Dios dijo, Dios hará. Lo contrario a la fe, entonces tenemos es duda, incredulidad, la ansiedad, la preocupación, llega el pesimismo, la queja, perdemos el gozo, apagamos el espíritu. Qué importante es la fe entonces. Qué importante es la fe en nuestra vida como cristianos. Y hay muchos que dicen, no, la fe es como
como es un misterio, no se puede entender, es una ilusión. No, es que ustedes están locos. Pero dice la palabra que para el que cree, para el que tiene fe, para el que tiene esa convicción, para que el que de veras somete, ¿sí?, a Dios, para el que cree, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y aún en la iglesia, entre los creyentes, hay quienes muchos no la entienden. No sabemos cómo ejercitarla. Y bueno, resulta el descuido, viene el descuido de la fuente que la está originando. Viene esa relación que teníamos con Dios, empieza a menguar, empieza a perderse, llega el desánimo entonces llega la indiferencia. Primero nos desanimamos, no, es que no me contesta, o sea, no creo que Dios me vaya a contestar, no creo que, y llega ese desánimo. Después llega la indiferencia. Bueno, si sirvo a Dios o no sirvo a Dios es lo mismo, no pasa nada. Estamos descuidando la fuente que origina esa fe, si estamos descuidando nuestra relación con Dios. Después llega la duda, entonces, sí, no, yo siento, no creo, no va a suceder, Dios no va a obrar, Dios no va, no tiene ni caso ni que vaya a la iglesia siquiera. Hermano.
estar sometidos a la voluntad de Dios. Pedir conforme a su voluntad, decimos entonces, y la fe en Dios nos hace a nosotros llevar una vida cristiana triunfante. Oye, usted vino a los pies de Dios, no para vivir en derrota. Usted vino a los pies para vivir en victoria. Sí se presentan muchas circunstancias adversas, pero siempre vemos la mano de Dios actuar. Siempre vemos que Dios está ahí. Tenemos esa certeza, esa seguridad de que Dios siempre va a estar al pendiente de cada uno de nosotros. Entonces, es un requisito indispensable si hemos de agradar a Dios. Eso es lo que nos permite entonces creer en Él. Existe y somos aparte galardonadores de los que le buscan. La fe cree en lo imposible. La fe cree en lo imposible. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Amén. Así que la fe que nos muestra la palabra, la fe que nos muestra la palabra esto no es una fórmula mística, una fórmula mágica, ¿sí? Que podamos nosotros usar para lograr nuestros deseos, ¿sí? La fe es un poder para el servicio a Dios, porque la fe implica obediencia, la fe implica confianza en la palabra, en las promesas de Dios. Mediante la fe, el Espíritu nos da esa confianza, esa ayuda que necesitamos cada día para poder vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Así que decimos que el verdadero cristiano no anda por vista, anda por fe. Pero no tenemos que confundirnos, ¿sí? Es que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Yo aquí me siento, Dios me va a proveer de todo, no necesito trabajar, no necesito... No, el obrero es digno. Hay que trabajar primero para poder. Y quitarnos también eso de que, porque muchos dicen, no, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, en ninguna parte de la palabra dice, eso no existe en la palabra, ¿sí? Dependemos de Dios, pero hay que accionar. La vida del cristiano es un accionar diario. Dice la palabra, desde que usted va a aceptar a Dios, dice que si confesares con tu boca, si tú lo haces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, tienes que accionar, tienes que creer, tiene que haber ese elemento. No, Dios no nos llama a estar sentados y estar ahí esperando, ¿sí? En un lecho de rosas que todo nos llegue, que todo... No, esto no es así, hay que accionar, ¿sí? Entonces decimos que nosotros andamos entonces no por vista sino por fe. La fe, la convicción, decimos, de lo que no se ve. Leíamos allá en Hebreos 11:1, ¿sí? El Señor les dijo unas palabras que tenemos que tener muy por ahí en cuenta. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero mire, usted y yo somos bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Porque usted y yo no estuvimos en la cruz del Calvario, usted y yo no estuvimos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pero creemos, la palabra nos lo dice, que Él vino, que Él caminó aquí en esta tierra, que fue a la cruz del Calvario, que murió, que al tercer día resucitó, que está a la diestra del Padre. No lo hemos visto con nuestra vista natural, pero le creemos a Dios, le creemos a la palabra, que Él siempre estará al frente, cuidando a nosotros, intercediendo delante del Padre por usted y por mí. Hoy en día encontramos un cristianismo cuyo componente principal no es la fe, sino lo que podemos ver. Se les olvida esa bienaventuranza de los que no vieron y creyeron. Ahora se ha convertido en las iglesias la emoción, el emocionalismo ha reemplazado la fe cristiana, ¿sí? Ahora lo sustituimos por experiencias, por milagros. Yo tengo que ver un milagro para ver si es cierto que Dios obra, para ver si es cierto. Yo necesito que resucite un muerto, yo necesito ver que... Y así hoy en día. Y hoy en día gente que se dedica, hoy en día, como no hay la guianza del Espíritu Santo, hombres se meten a estudiar psicología, se meten a estudiar el comportamiento del hombre, se empiezan a ver cómo
cómo tocar los sentimientos, cómo tocar las emociones, cómo tocar la parte humana, ¿sí? Y arman unos shows enormes y contratan gente y por ahí vemos el Señor supuestamente haciendo milagros y es gente contratada que supuestamente viene enferma y delante de todos se levantan, empiezan a brincar y hacen un show, y la gente, como no se deja guiar por Dios, están observando, creyendo que es Dios el que está actuando, ¿sí? Y se dejan llevar por lo que están viendo, no se dejan llevar por lo que Dios está obrando en la vida del hombre. Nosotros le creemos a Dios porque lo sentimos, porque hemos visto su mano obrando, ¿sí? Es una experiencia personal que usted tiene que tener con Dios. No es por lo que está usted viendo, por lo que usted está sintiendo. Usted tiene que tener esa convicción, ¿sí? De que Dios verdaderamente obra en la vida del hombre. Así que vemos entonces lo que sucede con esta situación y algunos puntos que quiero dejar por aquí claro. Ningún ser humano puede crear fe. No se puede crear fe. Hebreos nos habla y nos dice, puestos los ojos en ¿quién? Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de la fe. Ningún hombre puede crear fe. La fe proviene de Él. Él es el autor. Él es el autor de esa fe. Ningún hombre, ningún ser humano puede crear fe. Decíamos, la fe no es ver, es creer. Lo leímos ahí en Hebreos 11:1, nos lo dice. La fe, dice que la fe obra por el amor. Nos dice Gálatas 5:5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La verdadera fe no está fundamentada en palabra de hombre, está fundamentada en la palabra de Dios. No es creerle al hombre, no es creerle al que está enfrente, es creerle a Dios. Dice la palabra en Romanos, así que la fe viene por el oír, y oír, no oír a los grandes evangelistas, no por oír al que tiene mucha palabra, no por oír al que viene y habla bonito, por oír la palabra de Dios. Por eso cuando usted toma parte, cuando usted tiene que traer una palabra, cuando usted toca predicar, cuando usted le toca una lectura, cuando usted tiene que pasar a entonar un himno, usted tiene que pasar con esa convicción, dejar que Dios lo guíe, porque muchas veces hasta a través de un himno Dios nos habla. Amén. A través de un himno hemos escuchado testimonios que dicen, oye, yo venía bien atribulado y traía en mi mente muchas cosas, pero cuando escuché ese himno que empezaron a entonarlo, Dios me empezó a ministrar, Dios me empezó a hablar, Dios empezó a tratar con mi vida. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos llevar por emoción. Cuando usted le toca traer la palabra, compartir una porción, ¿sí? de la palabra, usted tiene que buscar la guianza de Dios. Señor, ¿qué hay, Señor? Tú conoces la necesidad, tú sabes lo que tu pueblo necesita, tú sabes lo que... Entonces ya cuando usted viene, usted deja que sea Dios el que hable, no que sea el hombre el que está hablando. Así que decimos que la fe significa tres cosas. Esta palabra proviene de una palabra hebrea que se llama emuná, y significa firmeza, seguridad y fidelidad. Así que la fe en un creyente que tiene el Espíritu de Dios no va a menguar, no retrocede, no le da lugar a la duda. Como fruto del Espíritu, decimos, es fidelidad. Hay una entrega total a Dios, un depender total de Dios, ese depender diario en la ayuda divina, sin desanimarnos por las pruebas, por las luchas, por las tribulaciones, por lo que pudiéramos estar pasando. Bueno, ahí disculpen mi hermano Pastor Pedro, la prueba por la que están ustedes pasando, misión de Dios, ¿le dejó acaso de creer a Dios? No importa la situación por la que estamos, Dios, todo lo que nos acontece, todo lo que nos sucede, ¿sí? Para el que cree, para el que le es
fiel a Dios, obra para bien. Obra para bien. Obra para bien. Dios tiene un plan trazado. Dios tiene algo en su mente, ¿sí? Y nos está probando, nos está haciendo crecer. La iglesia se une, la iglesia empieza a caminar más unida, la iglesia empieza a hacer cosas que no estaba haciendo antes. Y Dios empieza a moverse, y Dios empieza a poner su mano, y Dios empieza a obrar. Y entonces aquella tristeza que sentíamos se empieza nuevamente a convertir en gozo. Oh, ciertamente Dios tenía algo, ciertamente Dios está obrando. Yo le sigo creyendo a Dios, yo le sigo creyendo a la palabra, yo le sigo creyendo que Dios va a actuar. Aunque mi familia se está alejando más, yo le sigo creyendo a Dios. Aunque están sucediendo cosas que yo no estoy pudiendo ver ahorita, yo le sigo creyendo a Dios en que Dios obrará, Dios traerá los míos, Dios va a actuar, sí, en aquello que Dios ha prometido. Así que decíamos, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no creo que existe Dios, ¿cómo voy a agradar a Dios? La fe verdadera siempre estará vinculada con Cristo, porque dependemos de Él, descansamos en Él. Todas las promesas de Dios se reciben por fe y mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Leíamos ahí en Hebreos que debemos de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano.
que entender, y decía nuestro hermano, así como Satanás se presenta en la tentación con Jesús que veníamos estudiando, así el enemigo sigue tentando, nos quiere alejar de Dios, amén. Y es triste, sí, es triste ver que a veces, por no buscar la guianza de Dios, creemos que es Dios el que está obrando, cuando en realidad es el enemigo el que está. Es que Dios me abrió la puerta y tengo un trabajo espectacular y voy a ganar mucho y el sustento de mi familia y voy a pagar todo lo que tengo que pagar, lo voy a poder pagar. ¿Y cuántas veces vas a poder ir al culto? Una vez, de vez en cuando, hermano, pero ¿de veras será Dios el que está obrando? Y el problema que a veces vemos en las iglesias, que los hermanos se enojan con los líderes, se enojan con... No, hermano, es que es Dios el que está... Hermano, es que yo estoy viendo que Dios lo está alejando, ese trabajo lo está alejando de Dios, ese trabajo no está... Usted lo que tiene es envidia, porque yo tengo un buen trabajo. A usted seguro yo le caigo mal, usted no me quiere ver progresar, usted todo le encuentra pero, no. Lo que va contra la palabra, tenemos que poner ese pero forzosamente. Tenemos que sí, le creemos a Dios, pero también creemos que, como decía nuestro hermano, Dios jamás nos va a dar algo que nos aleje de su presencia. Dios jamás nos va a proveer de algo que nos aleje de Él, que dejemos la búsqueda de Dios. Dios jamás nos va a dar algo así. Entonces tenemos que entender nosotros que todo lo que hagamos, todo lo que Dios nos provee va a ser para acercarnos a Él. Lo que Dios nos dé, ¿sí?, va a ser para que nosotros podamos seguir en esa búsqueda, ¿sí? Yo en mi trabajo, y que era algo bien difícil y enfrenté muchas situaciones, yo cuando vuelvo a la iglesia, yo le digo al Señor, mira, Señor, yo no quiero faltar a los servicios, yo no puedo estar faltando a los servicios, Señor, pero si yo me voy a mantener ahorita en este trabajo, sí, Señor, yo necesito, sí, trabajar de día, yo necesito tener las tardes libres porque en la tarde son los cultos, y yo necesito descansar forzosamente el domingo, porque el domingo es tuyo, y yo no puedo faltar a la iglesia. Y era una situación que humanamente, por el lugar donde estoy, el trabajo que desempeño y lo que se hace, y las críticas y todo lo que enfrenta uno ahí, las envidias, ¿sí?, era imposible, porque bueno, son muchas personas, muchos mandos, muchos jefes, y todo el mundo piensa diferente, ¿sí? Pero bueno, para la gloria de Dios, llevo más de 12 años trabajando de día y descansando los domingos, ¿sí? Y ninguno de ellos he faltado, ¿sí? Entonces Dios siempre va a obrar, Dios no nos va a alejar de Él. Tenemos entonces nosotros que poner en una balanza toda nuestra vida entera, ¿sí? Tenemos que poner en una balanza y, ok, eso es lo que yo estoy haciendo, ¿está agradando a Dios o no está agradando a Dios? ¿Le sigo creyendo a Dios o no le sigo creyendo a Dios? Es que no puedo dejar yo de desatender esto, de desatender lo otro, y esa balanza empieza a inclinarse. No, Señor, yo voy a depender de ti. Señor, yo no veo las cosas que están surgiendo, pero tú eres el que tiene el control. Yo siempre tiene que estar por encima, ¿sí?, en esa balanza. Entonces, tenemos que desarrollar, amén, nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? Dice, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos impulsa a creer, nos motiva, nos desarrolla esa confianza en Dios. Hay que leerla, hay que meditarla, hay que vivirla. Y de esa manera nuestra fe se hace cada vez más fuerte. Sí, nos rodean a veces dificultades, pero dice la palabra, hay que seguir con nuestra mirada puesta en Jesús. Oiga, Pedro caminó muy bien por las aguas, mientras que su mirada estaba en el Maestro. Ahí seguía, sí, Señor, yo creo, y llegó esa fe. Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Oye, el autor de la fe le dijo, ven, y se bajó y empezó. Y ahí iba caminando bien, pero empezó a ver las olas, y empezó a ver el mar, y empezó a ver las circunstancias, empezó a ver y quitó su mirada de Dios, quitó su mirada del Maestro. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir, empezó a hundirse, empezó a caer. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que mantener nuestra mirada, amén,
fija en nuestro Dios. Debemos de aprender a no mirar nuestras circunstancias, sino a Dios en medio de esas circunstancias. Ha avanzado el tiempo bien mucho, pero gloria a Dios. Ya mero. Rápidamente, características de la fe cristiana. Amén, hermano. Perdón, dígame. Para la honra y la gloria de Dios, yo, tratándose de la fe, yo echaba mi mente para atrás con lo que pasó con mi hija. Y cuando mi hija estaba chiquita, que ella se nos fracturaba cada momento, yo soy nacido en una iglesia muy grande que se llama Iglesia de la Secta, la Luz del Mundo. Y nosotros cuando llegamos a puerta de salvación, a mí se me hacía algo. Yo dije, aquí no voy a lo que busco. Si lo digo para honra y gloria al Señor, que cuando me vine caminando, a mí se me hacía imposible. Y yo me paraba una y otra vez y le pedía la oración de la iglesia. Y cuando me dijeron que mi hija entró caminando por el templo, a mí se me hacía imposible. Y no porque no tuviera fe, sino porque a mí se me hacía algo tan grande y maravilloso que yo no pude apreciar ese día que mi hija entró caminando, claro, con una cadera, pero era médicamente era casi imposible que ella se parara por donde estaban sus huesos. Estamos hablando de 125 fracturas. Estamos hablando de cerca de 50 horas de quirófano. Entonces, cuando ella entra caminando por la iglesia y en la casa de ustedes, tenemos unos escalones para bajar a la cocina. Y yo estaba, ¿sabes?, cocinando cuando volteé una amiga parada, bajando los escalones. Y Aleluya. Padre Santo, o sea, esto es enorme. Entonces, todos somos perfectos, porque vive Dios que perfectos no somos. A lo mejor soy un hombre lleno de muchos defectos, pero sí tengo muchísima fe en Dios. Porque sé que Dios es el único que nos va a sacar adelante. Y es el que nos ha sacado adelante. Maravilloso Porque Cristo. el hermano Pedro también tuvo trabajo. Y vive Dios, que hay hermanos aquí que me dejan mentir, la comida no falta en mi casa. Siempre la comida mucho hoy, Dios. Que no digo mentiras, sino digo delante de Dios. Porque si dijera mentira, que tú me lo tomaras mal. Jamás faltó la comida en esa casa. Que aquí quiero decirles a cada uno y a cada uno de mis hermanos que Dios les bendiga, porque ellos ayudaron que esta familia creciera más. Gracias a Dios. Más y más y más. Y yo les quiero decir que estamos en el lugar indicado. Aquí en Puerta de Salvación verdaderamente se adora a un Dios viviente. A un Dios viviente. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, bueno, maravilloso Cristo. Y bueno, vemos esos testimonios. Esos testimonios son los que a nosotros nos hace que crezcamos en esa fe. Nos hace, Aleluya. sí, venía rápidamente, venía a mi mente la palabra cuando se presenta Jairo. Mi hija, Señor, mi hija se está muriendo. Y el maestro, tranquilo. No solo eso, digo, vamos, pero en el camino se detuvo. Aleluya. Y Dios hace un milagro. Yo me imagino a Jairo, Señor, híjole, date prisa. Pero cuando el maestro se detiene y sucede aquel milagro de aquella mujer que se acerca y toca su manto, Dios estaba dándole testimonio a Jairo. Estaba diciendo, confía en mí, mira lo que yo hago, mira quién soy, mira a quién viniste a pedir ayuda, a quién viniste a pedir socorro. Tranquilo, yo tengo el control. Sí, y vemos testimonio de poder y eso nos alienta a nosotros. Sí, Dios verdaderamente tiene ese poder. La circunstancia por la que yo estoy pasando, yo he visto que Dios tiene el poder para levantar, para restaurar. Dios ciertamente obrará también en mi necesidad. Entonces tenemos nosotros que tener ese depender de Dios y bueno, vemos y tenemos infinidad de testimonios que nos hablan de ese poder, de lo que Dios hace. Y nuestra fe entonces se alimenta.
nuestra fe va creciendo, nuestro depender de Dios va creciendo, y así tiene que ser. Entonces, bueno, continuamos con las características de la fe cristiana. Decimos rápidamente, es un regalo de Dios, proviene de Dios, ¿sí? Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Usted y yo nos convertimos en hijos de Dios, dice la palabra, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque le hemos creído a Dios, porque le hemos aceptado, porque hemos venido a sus pies. Ahora nosotros también somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Y bueno, la fe, decimos, no es de todos, la fe es para los santos.